Salmo 80. Lo que cantamos apenas fue eso, Hosana, Hosana. Hosana de hebreo viene diciendo, salva ahora. ¿Ok? Entonces Salmo 80 repite eso, pero de otra forma. Entonces es importante ver eso, cómo nosotros queremos que Dios nos oiga. Y creo que lo más fundamental, lo más primordial, ahora en Morelos, en todo México, es pedir avivamiento, que Dios haga resplandecer su rostro. Y eso es una frase que se repite en diferentes lugares en el Antiguo Testamento, haz resplandecer tu rostro. O sea, es como que se voltee a mirarte con favor, o sea, con gracia, pero mirarte directamente. Entonces queremos que Dios incline su oído, pero también queremos que Dios haga resplandecer su rostro, que se voltee, que mire también quienes le están pidiendo. Entonces dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río, sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eso es tremendo. Y eso es lo que necesitamos estar pidiendo, es lo que necesitamos estar conscientes de eso, pedir por la ciudad, pedir por la iglesia, pedir por tu familia, y eso, repite y repite, y haz resplandecer tu rostro, Dios. Inclina tu oído a nosotros. Pero tenemos que saber su voluntad, tenemos que conocer sus caminos y ver lo que Él ha hecho en el pasado para saber pedirle que lo haga hoy. Ok, ahora vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 13. Y es importante para nosotros en esto ver, porque de repente, como es muy directo, como casi seco parece, y por las divisiones que ponen desde editorial, o sea, diciendo, bueno, esto va a ser un capítulo, esto va a ser un versículo. Entonces, en ese momento, como que nosotros, como que igual nos detenemos, como aunque sea en un tope, como vas por la calle, nos detenemos tantito y a veces perdemos qué es lo que venía diciendo. Entonces, vamos a ver en versículo 13, la sabiduría que necesitamos hoy, y que necesitamos buscarla y pedirla y luego tenerla, o sea, realmente recibir de Dios y caminar en eso. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Eso es una frase tremenda ahí nomás. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, o sea, es fuerte, o sea, dice 2 o 3 cosas ahí que como que decimos, bueno, yo no, y nos ajustamos. Pero es importante, con eso, vamos a capítulo 1, que realmente lo que viene diciendo eso, o sea, sabiduría, se da a conocer en 2 formas, por cómo hablo, lo que digo, y también lo que hago, mi forma de vivir. Entonces, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que es común y lo tenemos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Entonces la prueba está produciendo algo en nosotros y tiene que quedar completa, perfecta, sin que falte nada. Y luego versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿ok? La prueba, aparte que la prueba produce en nosotros paciencia, que también es hermana de la sabiduría, ¿ok? Entonces, pero la prueba está produciendo otra cosa, la oportunidad de reconocer algo me falta, ¿ok? Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ok? Entonces, sabiduría. Y si te falta, y es en pruebas que estás viendo como que no sacas al 100%, o sea, esa es la prueba. Entonces, buscamos exámenes en escuela como prueba o como evidencia de que ya dominé la materia o al menos este módulo, ¿no? Entonces, pero realmente es revelador no solo de cuánto ya sabemos, sino lo que nos hace falta saber. Entonces, otra vez, o sea, si alguno de vosotros, o sea, es cuando te das cuenta que te faltó sabiduría, porque no sabes ni hablar ni vivir en medio de una prueba. Ya estás viendo lo que te falta, o sea, el margen que necesitas llenar. Y dice, él da a todos abundantemente, ¿ok? Y sin reproche, y le será dada. Entonces, otra vez tenemos eso, como va el chiste, ¿no? Que por los israelitas dieron vuelta, 40 años en el desierto porque ni aun entonces el hombre sabía pedir direcciones. ¿Ok? Entonces, es un chiste. Parte de eso, claro que Moisés seguía la columna de nube y todo, pero es una, o sea, yo voy bien, ahí la vamos, y disimular que realmente no tienes la menor idea. ¿Ok? Disimular todo eso. Entonces, ¿qué ahí lo voy a hacer? Estoy pidiendo ayuda, de una vez vas googleando en lo que va a la conversación, ya tienes la respuesta, ya traes el porcentaje, el dato, lo que sea, la estadística y todo eso. Y necesitamos darnos cuenta que no damos el ancho para lo que Dios realmente nos está colocando enfrente. No podemos. Entonces Jesús por eso dijo a sus discípulos, apartados, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces es para que me dé cuenta quién es Dios y quién no es Dios. Entonces al ver eso, pida con fe, versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, así como Dios da de todo corazón, abundantemente y sin reproche, entonces tú y yo tenemos que pedir con todo corazón. No diciendo, bueno, y si no funciona, si no jala, entonces ya tengo plan B. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso. Es parte del temor de Dios. No es el miedo de regarla, sino el miedo de encontrarte sin dirección, sin haber buscado a Dios, sin rumbo, sin saber qué hacer porque no buscaste. ¿Okay? Entonces eso es el temor de Dios en cuanto a nuestra forma de vivir. El hombre de doble ánimo, okay, dos motivos, dos intenciones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Okay. Entonces eso es capítulo 1. Ahora vamos capítulo 2 aquí en Santiago. Versículo 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Okay. Entonces está hablando acerca de parcialidad, de no ser consistente, de no caminar en una sola verdad y no hablar un solo tema realmente. Entonces, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Okay? Y ahora pasamos antes a versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Okay? Entonces hay una regla de conducta que es amor al prójimo. Entonces sin parcialidad, amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo soy súper parcial a mí. O sea, mi preferencia siempre es hacia mí. Y tú también, y no digas que no. ¿Okay? Entonces, hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que amamos, buscamos y procuramos para número uno lo que le conviene. Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que no se ama a sí mismo y por eso no sabe amar a su esposa, sus hijos, su marido, su suegra, su vecino, el pastor. O sea, no sabe amar porque no se ama a sí mismo, y es mentira. Jesús da por hecho que ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ama a tu prójimo así. Y es difícil amar al pecador, es difícil amar al que es un bruto, al que es envidioso, al que es mentiroso. Es difícil amar, pero realmente amas a alguien así y le perdonas todo el día, porque tú eres eso. Romanos capítulo 2. Tú lo haces. Entonces yo sé perdonar a un pecador. Yo sé perdonar al mentiroso, al hipócrita, al inconsistente, al impuntual, al olvidadizo. O sea, yo sé perdonarle porque me perdono. ¿Okay? Entonces, cuando capto eso, entonces otra vez, pero eso es sabiduría. ¿Bien? ¿Ok? Sabiduría tiene que ver, conocimiento es saber qué hay. Sabiduría es saber cómo hacerle. Inteligencia espiritual, que también la Biblia menciona, entendimiento o inteligencia, es saber por qué. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mi papá me enseñó que con la secadora de ropa cada vez, y en mi casa solo uno lo checa, cada vez que manejas la secadora de ropa tienes que sacar el filtro de pelusa y quitar la pelusa, ¿okay? La trapa pelusa ahí en la secadora. Y hasta la fecha lo hago y está mi papá junto a mí. Así, en mi imaginación, o sea, es algo que hago. Y ¿por qué? Porque seca mejor la ropa. Okay. Gasta menos energía porque seca más rápido, porque el libre paso del aire en lo que está haciendo, número uno. Número dos, mi papá, porque en aquellos tiempos no, es que se puede incendiar o se puede prenderse la pelusa cuando ya está así por el calor y tanta pelusa y todo eso. Ahora yo, de adolescente, me está diciendo, porque mi mamá dice, ya no voy a lavar tu ropa, ahora te toca a ti. Automática, ahí está la maquinaria, aquí está detergente, compra de poliéster y ya no tienes que planchar. Pero era maestra y dice, yo ya con esto. Entonces ahí estoy, mi papá dice, cada vez. Ahora,
Saber qué pasa con el filtro de pelusa en la secadora es conocimiento, para qué está, lo que hace y todo eso. Sabiduría es saber cómo hacerle, que sacar el mejor provecho del aparato limpiando la pelusa, quitando la pelusa. Inteligencia es saber por qué. ¿Ok? Entonces, todo eso es combinado. Y lo que pasa ahora, tenemos animadores, tenemos motivadores, tenemos coaches y todo eso, tenemos talleres y seminarios y todo eso acerca de éxito para empresarios, para poder, tú tienes un producto y cómo lanzarlo en mercado electrónico y todo. O sea, tenemos todo eso. Pero marketing, o sea, mercadotecnia es convencerle no solo que es mejor, sino lo necesita. Y lo necesita pronto. Entonces, 12 meses sin intereses. O sea, convencerle requiere sabiduría. Explicar el porqué, reexplicar los beneficios, hacerle sentir que su vida está hueca si no tiene este producto. Ok, eso es mercadotecnia. Entonces, vemos que inteligencia es saber por qué, sabiduría es saber cómo hacerle y conocimiento simplemente saber qué es y qué hay. ¿Ok? Entonces sí necesitamos eso y para tu vida cotidiana y para grandes decisiones en tu vida, pero para las pequeñeces en tu vida necesitamos sabiduría. Entonces, llegando ya a capítulo 3, Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, otra vez, aquí necesito que algo gobierne y que algo impulse mi habla, lo que voy a hablar, que cuando hablo, que tenga esto presente. Porque todos ofendemos o tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, es una necesidad. Saber qué hacer, hasta saber cómo hacerle, pero no saber decirlo, no saber explicarlo, entonces es como si no lo supiera. Es como si no tuviera sabiduría si no te puedo explicar. ¿Ok? Entonces sí hay que buscarle siempre. Y algunos, o sea, usan tendedero, no saben lo que es una secadora de ropa, que no fue el mejor ejemplo, pero es el ejemplo en mi vida que yo tuve que batallar con eso desde adolescente y por fin adquirir sabiduría. Cuando tú ya pagas al técnico y las refacciones, y cuando tú ya lo estás haciendo, ya está en otro marco el tema y buscas sabiduría. ¿Okay? Entonces, bien, con esto, o sea, yo te puedo dar una explicación. Hace muchos años aquí en Cuernavaca, recién llegado, hablé de cómo sacrifican, al degollar el animal, estiran su pescuezo. Y alguien se acerca de bien fresa, perdón, pero pues, como él solo. ¿Qué es pescuezo? Ahí se quedó. Tenía su smartphone en la mano, tenía todo eso para googlearlo, pero, o sea, ¿quién es el más inteligente entre los dos? Entonces digo, ok, ya no voy a decir pescuezo, aunque tu abuela decía pescuezo porque estiraba el pescuezo y le torcía el pescuezo al pollo y te hacía pollo en adobo. Pero tú no, o sea, eso es lo que habla mi abuela, pescuezo, cuello. Entonces tiran el cuello del animal y le degollan. Está en Hebreos 4. Entonces digo, ok, elimino pescuezo, sabiduría. ¿Qué importa si yo puedo saber lo que tú necesitas saber, pero no lo sé explicar? Entonces, sustituir otra palabra, sustituir otro ejemplo, buscar un texto en la Biblia que mejor explica, que mejor aclara esto. Eso es sabiduría y siempre buscamos. Ok, entonces, capítulo 3 otra vez.
porque todos ofendemos o tropezamos muchas veces. Si alguno no ofende o tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces ya empieza a hablar acerca de la lengua y cómo no la podemos dominar y todo eso. Y entonces, ¿qué necesito? Sabiduría, porque sí voy a hablar, sí voy a decir cosas. ¿Okay? Por fin Twitter está poniendo un lapso de tiempo corto para que tú edites algo que acabas de poner, porque Twitter no tenía eso. Entonces lo pones mal, los pones a prisa, pones mal la hora o algo así en Twitter y pues ahí está. Y la solución es eliminarlo. Pero como funciona el algoritmo en Twitter, si eliminas tweets, baja tu rango, ¿ok? Y tu cobertura. Entonces, como que cómo están angustiados los tuiteros, ¿no? Entonces, así, pero ya puedes tú por fin entrar y corregirlo. Siempre está pasando en Facebook que están diciendo, amigo, ¿lo puedes poner en público? ¿Lo puedes poner para compartir? Porque solo lo puso para amigos y lo quiere alguien compartir y no puede, etcétera. Hay trucos para eso, pero simplemente es eso. Dices, ¿y cuántas veces quisieras nomás un minuto regresar así el tiempo y no decir o decirlo diferente a lo que acabas de decir? Pero ya no, ya está dicho. Entonces sí necesitamos sabiduría. Entonces llegamos a versículo 11, capítulo 3, Santiago 3, 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amargo? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, para nosotros entender eso, o sea, un solo tema, un solo modo, un solo léxico, o sea, esto es quién soy y eso es lo que voy a decir al abrir la boca. Entonces, cuando vemos eso, llegamos ya a capítulo 3, versículo 13, donde comenzamos hoy. ¿Quién es sabio y entendido? Aunque si a alguno le falta sabiduría, ¿ok? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no le encuentro el gozo, entonces te falta sabiduría. Entonces, si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios y da abundantemente a todos sin reproche. Entonces, es un tema a través de todo esto de Santiago, la sabiduría. Saber cómo hacerle en la vida. ¿Okay? Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, no es dominar solamente mi lengua, lo anterior en capítulo 3, sino también mi conducta también necesita ser gobernada por la sabiduría. ¿Okay? Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos por favor al Salmo 45. Es un salmo mesiánico, o sea que habla acerca del Mesías mucho antes que naciera Jesús. Pero nos abre así como un panorama acerca de Él, acerca del Mesías. Entonces Jesús nació en Belén y hablaba, pero creció en Nazaret. Entonces hablaba por María y José un arameo con acento de Judea, pero mucho también de Galilea. Y eso es como ser naco para los judíos en el sur, en Judea. Los de Galilea eran faltos de conocimiento, faltos de preparación, los como que desubicados, los no muy bien preparados y todo lo demás. Entonces, por eso le dice tu forma de hablar. La portera en casa de Caifás le dice a Pedro, tu forma de hablar te dice Galileo. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, igual, o sea, sabiduría. Sí, porque decían, yo no le entiendo nada cuando yo hablaba. Y digo, ok, hace 17 años. ¿De dónde vengo? Me entienden re bien tú.
pero tengo que hablar el diferente tono, porque así no puedes estar hablando a la gente. Bájale, plánchale, quita las arrugas y todo eso, y habla como casi chilango, que es Cuernavaca, aunque no te guste. Es una delegación de Ciudad de México. Entonces cambiar pescuezo y decir cuello, cambiar el tono y todo eso. ¿Por qué? Porque es esencial entender esto. Y si lo voy a exponer, entonces lo tengo que exponer así. Pero de repente estoy con los que hablan diferente. Estoy hablando a veces con obreros, estoy hablando a veces con obreros, jardineros o algo así. De repente agarro el tono, no está muy lejos de mí. Agarro otra vez el tono y contesto el teléfono. Bueno, no está, fíjese. O se sube y baja y así, pero tenemos que ser ecuánimes y hablar bien aquí en Cuernavaca. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo vamos a vivir con eso? Pero ¿cuánto te importa? O sea, ¿cuánto es necesario dar a entender algo? Si es vida o muerte, ¿cuánto importa? Entonces, quitar y poner otro tono, otro vocabulario, otros ejemplos y dar a entender claramente lo que dice la palabra de Dios. Salmo 45, Jesús entonces hablando con un son, un poco un tono de Galilea, no era muy bien recibido en Jerusalén por los fariseos, y ni se diga los sacerdotes, porque es menos. Pero tu Salvador, al abrir su boca, por eso también le tenían celos, porque hablaba con autoridad, enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Ok? Entonces tenía un acento por Nazaret. ¿Ok? Pero tenía una excelencia y una claridad y una autoridad en su enseñanza por quien es. Versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Así quisiéramos todos. Entonces el salmista dice eso, su introducción, y luego su canto, el salmo va dirigido al rey en su boda, pero es también considerado por los judíos un salmo mesiánico. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Estamos hablando de Jesús. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y corres a Apocalipsis 19, ahí está, con su espada, y en el muslo escrito el verbo de Dios, o sea, y así, dices, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos delante de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios. Entonces ve como que hace un puente ya al Mesías. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso es sabiduría, eso es el verbo de Dios, Jesús de Nazaret. Y tenemos que ver esto y decir, ok, eso es mi Salvador, así es Él. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y en Apocalipsis dice, Jesús a la Odisea dice, compra de mí oro refinado. Okay. Entonces, eso es la reina, la esposa del Cordero. Ok, regresando al Nuevo Testamento, vamos a Colosenses. Entonces están los 4 evangelios, luego el libro de Hechos, luego Romanos, 1 y 2 Corintios, ya vas, Gálatas, Efesios,
Ahí vamos. Filipenses. Mira, sí has visto eso en tu Biblia, ¿no? Pero ¿cuánto hay que estudiar y leer y meditar? Colosenses capítulo 1. Y la oración que hacía Pablo por los colosenses, sin cesar, siempre oraba por ellos esto. Y es bueno leer y estudiar las oraciones en la Biblia. O sea, que porque es inspirada, la escritura es inspirada por Dios, entonces dice, ok, pues esto va bien. O sea, es un buen guión para saber cómo pedir y qué pedir. Colosenses 1, versículo 9, eso es lo que pido, dice Pablo. No conocía a los colosenses. Alguien le llegó a contar lo que el Evangelio estaba haciendo en Colosas. Entonces escribe a los colosenses porque también había enseñanza falsa circulando. Entonces para asegurarles y afirmarles, pero sin cesar pedía esto. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos acerca de su conversión, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ve lo que es número 1, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría, conocimiento de su voluntad, saber qué hacer. Sabiduría, saber cómo hacer. Inteligencia espiritual, saber por qué. ¿Okay? Y eso es lo que necesitamos porque somos reflojos. Perdón, no hay que decir flojos. Somos muy flojos. ¿Ok? Pero si me entendiste, así es que ya te balconeé. Entonces, pero ve esto, o sea, es una cosa saber la voluntad de Dios, pero necesito saber cómo hacer la voluntad de Dios y me ayuda mucho en la prueba y en la paciencia que estoy adquiriendo, saber por qué. ¿Ok? Entonces, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, pero hay un fruto, con la sabiduría va a haber un fruto en cómo vivo. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, el peso en mis pasos y las huellas que voy dejando, digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Entonces, cuando tengo sabiduría acerca de la voluntad de Dios, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerle y por qué hacer, pero para eso también necesito fortaleza, necesito la fuerza para hacerlo. Entonces, físicamente, o sea, es moverme de acá para allá y saber qué, y saber cómo, y saber por qué, pero necesito con qué, que es toda potencia, toda la fortaleza. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No tiene límite eso. Para toda paciencia y longanimidad. Paciencia es poder cargar el peso de una situación difícil y longanimidad es poder cargar con gente difícil. Y necesitamos los dos. Necesito paciencia y necesito longanimidad, ya sea con circunstancias o con la gente en esas circunstancias. Necesito todo lo que hay, toda paciencia, toda longanimidad, con gozo. Eso es otro fruto de saber qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, tener con qué hacerlo, estar adquiriendo paciencia y longanimidad, entonces no se me agota el gozo. El gozo se me acaba con situaciones difíciles o gente pesada, ¿ok? El gozo se me agota. Entonces necesito todo eso para mantener y conservar el gozo. Con gozo dando gracias y gratitud también se nos va apagando cuando la situación sigue difícil o la gente sigue difícil. Entonces necesito paciencia, necesito longanimidad, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerla, ya sé por qué, ya tengo con qué hacerlo. Y entonces fortalecido conforme a la potencia de su gloria, no tiene límite, ahora puedo tener gozo y puedo tener gratitud. Yo pasé un tiempo, 4 años, con problema, un trastorno de sueño. Y tengo o sea, ni los bebés tienen eso. Yo puedo acostarme y duermo, pero dormía 3 horas y despertaba y a 1000, así,
revolucionadísimo. Entonces así, y no podía dormir, y no más no, y viene por fin rayando el alba, viene por fin amaneciendo, entonces peleaba y luchaba mucho con depresión, con desesperación, por no poder dormir, o sea, sentía eso. 4 años duró eso y sí cambió mi personalidad porque no podía como resetear el cerebro bien, 3 horas, como que no. Entonces, o sea, necesitaba yo ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Este texto aquí, en primer capítulo de Colosenses, eso fue mi baluarte y mi castillo durante ese tiempo. Ok, no tengo paciencia, no tengo longanimidad, no tengo gozo, no tengo gratitud, tengo cicatrices. Desde niño corría debajo de mesas y todo, y siempre he sido como magnético para golpes a la cabeza. Pero tenía una cosa que sí me estaba afectando, equilibrio y como el conocimiento de entorno, o sea, el espacio alrededor de mí. Entonces, como que hacía algo y se me iba todo moviendo un garrafón. Entonces, no quieres saber los detalles, pero era una cosa que de risa decíamos, que llegaba con otro, así, pues ya te tocó, o sea, cada quincena, un rayón, un golpe cortado, algo así. Entonces era así. Cuando eso se fue pasando, me di cuenta un día, después de dormir bien, unos meses tardó, un día de repente como que hubo un clic en mi cerebro y dije, ya estoy en línea otra vez. Yo era buena onda, yo era llevador, o sea, todo lo que no podía por falta de sueño, o sea, tuve que ver en mí el poder de Dios y ver la potencia de su gloria y verme fortalecido para paciencia y para longanimidad y poder tener gozo. O sea, las cosas, no ser irritable, no ser negativo, que eso me cuesta. Entonces, o sea, todo eso, y era algo físico, pero sí te empieza a afectar. Entonces, la palabra de Dios era la sombra en donde me refugiaba. Y en la madrugada, de 3 a 6 de la mañana, 3 a 7, caminaba en la casa. Entonces, así. Y algunos van a decir, ay no, ¿qué? Pues sí, caminando. Te doy gracias, Señor, porque con trabajos construimos la casa allá y no la terminamos todavía. Pero te doy gracias, Señor, que no es piso de tierra. Y tú dices, oye, estás escarbando mucho. Ya estaba en el hoyo. Entonces la forma de salir del hoyo es excavar de este lado, amontonar la tierra de este lado y poder salir. Es ahí donde Dios me llevó a su palabra en Isaías 57. Habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y con el humilde de espíritu. O sea, eso fue, salir del sótano cuando Dios me pase la escalera y no cuando yo ya me cansé de estar ahí. Entonces sí fue un proceso para mí de poder dar gracias por cosas bien tontas. Te doy gracias, Señor, que puedo navegar con los 2 pies y tengo los 10 deditos en mis pies. O sea, dices, sí, así estaba, tocando fondo con eso, así, pero tenía que poner un tabique y luego otro tabique y por fin poder alcanzar algo y ver un rayo de luz en todo eso. Pero al rato ya podía orar por mi familia, orar por México, orar por la iglesia, orar por la ciudad, Tehuacán, en aquel entonces, ¿y sabes qué? Esas horas de madrugada, de desesperación, de oscuridad, de sin gozo, de sin paz, de sin fortaleza, de sin paciencia, sin longanimidad, sin gloria, pude orar. Y ¿sabes qué? Mucho de lo que se está viendo ahí se forjó. Eso fue el fuego y el martillo que forjó oraciones y depuró los motivos y depuró y hoy estoy viendo respuestas a esas oraciones. Pero fue un tiempo muy difícil, muy largo, muy desanimador y así. ¿Ok? Entonces dices,
Sí, por eso te lo comento y no lo tienes que hacer tú. Pero fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es real eso. Con gozo, es real eso. ¿Ok? Dando gracias, es real. O sea, de ahí vengo para decirte que esto es real. Y en pruebas vas a adquirir sabiduría y saber caminar en esto, porque Dios no va a sacar tenazas y sacarte de ahí. Te puso en eso y tienes que caminarlo, y Dios es el Rey y el Señor de ese proceso. Vívelo, ¿ok? Camina eso. Y vas a ver y vas a decir después, mira lo que Dios hizo en mi vida. ¿Ok? Versículo 12 nuevamente, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay un motivo. Gracias por morir por mí. Gracias por quererlo hacer. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Gracias por perfeccionar tu voluntad y tu mensaje en Jesucristo. Gracias por dar a conocerte en tu Hijo Jesús. Gracias porque Él guardó a todos sus discípulos sin caer, menos Judas, que es el hijo de perdición. Gracias porque Jesús rogó al Padre y el Padre envió la promesa, que es el Espíritu Santo, a la iglesia. Gracias porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia, y eso nos perfecciona para toda buena obra. O sea, podemos empezar así. Puedes abrir tu Biblia, pero es peligroso a veces en la madrugada, porque vas a estar así, dices, ay no, porque es muy oscuro. Partes de la Biblia como que, ay, qué terror. Pero necesitas empezar a hacerlo. Y en esos ratos que no sabes qué hacer, Dios te quiere instruir en justicia. Te quiere mostrar sus caminos. ¿Ok? Y dices, pero no quiero. No hay de otra, hijo. Es la sopa que hay hoy. Y no es un restaurante para que te estén haciendo sopa a tu gusto. O está caliente o está frío, sóplalo, pero es la sopa que hay. Entonces cuando dices, entonces fajarme, tragar saliva, es lo que nos toca. Y decir con San Agustín, son tiempos difíciles, son tiempos duros, vamos a vivir nuestra vida y serán buenos tiempos, porque nosotros somos los tiempos que vivimos. Es un santo. Vive, camina, mira arriba, escucha a Dios, toma para ti sus verdades en su palabra, medita en su palabra, ¿ok? Ve esto y hazlo tuyo y camina en eso. Es real esto. Entonces, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, porque me cambiaste de lugar, me cambiaste de destino, me cambiaste el rumbo, me cambiaste el tema, me cambiaste mi habla, me cambiaste lo que veo y lo que espero ver. Entonces hay mucho por qué podemos dar gracias y podemos estar así. ¿Y sabes qué? Te ubica y te reubica. Santiago capítulo 3 nuevamente. En Proverbios, si no lo has leído, tienes que leerlo. Proverbios 3, mucho es simplemente cómo vivir tu vida. Y como haz esto, cambia, quita la pelusa del filtro en la secadora. O sea, esos son consejos de un padre. Capítulo 3, capítulo 4 también, en Proverbios. Y dice, adquiere sabiduría, y con sabiduría adquiere entendimiento. Otra vez sabiduría y inteligencia, o sea, saber por qué. ¿Ok? Entonces, ¿quién es sabio? Pero ya tenemos mejor idea, ¿verdad? Para empezar, no es ser sabio como los muy astutos fariseos o escribas,
que se ponían de acuerdo, ni aún así podían ponerle lazo a Jesús. Entonces, no es ser astuto, no es ser bien respondón, no es el que grita o golpea más, ¿ok? Entonces, sabiduría, como Dios la define, a veces es saber callarse, saber disminuir, saber afilar mejor, porque un cuchillo bien filoso corta más limpio. Entonces tenemos que entender eso, pero el autor de la palabra de Dios, las Escrituras, es Dios. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, otra vez, la sabiduría que viene de lo alto es como la de Jesús, es como en el Salmo 45. No es nada más ser cookies o simpático o saber razonar y convencer, sino sabiduría es saber cómo hacer lo que hay que hacer. Entonces, puede ser que pusieron las tuercas en los rines de tu coche con pistola, entonces quedó muy apretado, entonces tú llegas con tu llave así para quitar y se quita la tuerca con el birlo, si es coche asiático. Ahora, ¿qué haces? Bueno, ahora sí, el rin ya lo puedo retirar. Entonces lo hago con otro. Seguir haciendo las cosas y no te sale bien es ser necio. Casi llegué a ser calificado necio ese día. Entonces lo hago con otro y diga, ese sí está blandito. Y no, estaba ya volando el birlo. El birlo son como los tornillos en donde otra vez ejemplos ¿ok? Para los que no saben, te voy a explicar, pero te va a servir un día, sabiduría. Entonces, los birlos son estos, pones el rin, pones las tuercas. Entonces, las tuercas estaban muy duras y al moverlas se quitó todo el birlo. Es un acero inferior si es coche asiático, entonces avisado. Entonces, y estar con eso, pero resultó entonces, llega Bruno a socorrerme, digo, Bruno, algo pasa mal aquí, puedes, ¿qué hago? Entonces estoy con eso, llega él y vuela otros dos. Digo, bueno, él es mecánico, no soy tan tonto, pero así, entonces, ¿qué hago? Entonces por fin pudimos como tener mínimo 3 tuercas en cada rin y vamos con el coche ya a ver este asunto y cambiar todo el ensamble con los birlos, no es soldar eso, me salió caro. Entonces, pero adquirí sabiduría. Si alguien va a poner llantas, no lo hagas así duro, hijo, porque vengo aquí a gritarte. Entonces no lo pongas duro, ponlo para humanos que lo puedan quitar. Entonces, son cosas. Y entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Todos necesitamos eso. Todos necesitamos sabiduría en el porvenir de cuando tu llanta, así. Todos necesitamos sabiduría para si te dicen, aguas con eso, está muy caliente. ¿Cuántos extienden su mano a tocarlo? Ya te dijeron, está muy caliente, no lo agarres y extiende tu mano y lo tocas para ver si es cierto. ¿Sabiduría o necedad? ¿Ok? Entonces, viendo eso, porque como que espiritualizamos la cosa, pero la sabiduría que desciende de lo alto me sirve para cambiar llantas, para acercarme a un comal que está caliente y para dar buen consejo a un ser amado. ¿Ok? Necesito eso. Pero, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, pero eso no le corresponde a Jesús. Cuando ves que esto es la sabiduría de Dios, entonces, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El poder ganar una discusión no necesariamente es por sabiduría. Y cuidado con eso, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, interesada en las cosas de esta vida, solamente terrenal, y te puede ayudar a cambiar una llanta, eso sí, ¿ok? Y hasta saber cómo cambiarle, por qué cambiarle,
tener inteligencia y todo eso, pero es terrenal, es limitado, no va más allá. Es terrenal, es animal, interesado en impulsos, en apetitos, ¿okay? Es animal, diabólica, es adversarial. ¿Okay? Es importante ver eso. Realmente me pone en una situación adversarial con Dios. ¿Okay? Entonces necesito tener esto claro, no mezclar, sino que sea sabiduría de que desciende de lo alto. Versículo 17. La sabiduría que desciende que es de lo alto es primeramente pura, no mezclada. Después pacífica, no levanta pleitos, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, porque saber cómo hacerle, necesitan haber buenos frutos de esa sabiduría para que yo te crea. Bien, entonces lleno de buenos frutos también, sin incertidumbre ni hipocresía. No presume. Y cuando empiezas leer esta lista, y luego puedes ir a 1 Corintios y leer ahí lo que dice acerca del amor, empiezas a ver que hay algo en común con los atributos de la sabiduría que es de lo alto y con el amor divino, porque son los atributos de Dios en acción, ya sea amor o sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces, viendo eso, sí nos conviene adquirir sabiduría y con sabiduría adquirir entendimiento. Necesito saber cómo hacerlo y saber por qué hacerlo así. Es importante. Y lo difícil para nosotros es, uno, que alguien nos diga algo que no pensamos y saber con sabia mansedumbre recibir consejo. Recibir una advertencia, recibir una exhortación, eso también es sabia mansedumbre. Y también saber dar eso, advertir, exhortar, saber consolar. Falleció tu mami, lo bueno es que está con el Señor. No digas eso. Nomás dale otro apapacho y silencio es mejor que decir eso. Porque eso no es consolar. Ya lo sabe. ¿Okay? Ya sabe que está con el Señor, pero no está con tu amiga. Entonces, falleció tu mami. Lo siento mucho. Voy a estar orando por ti, porque es un proceso de duelo. ¿Qué necesitas? Sabiduría. ¿Qué necesitas? ¿Algo en que te puedo ayudar? No, gracias. Qué lindo que viniste, ahí estás y todo, y aguas con la escalera en hispano porque aquí caen los muertos. Entonces, todo sabiduría. Necesito saber no solo qué decir, sino cómo decirlo. ¿Okay? ¿Y por qué? Entonces, cuando eso afecta cómo hablo y afecta mis acciones, cuando he sido fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, y tengo gozo, y tengo gratitud, y estoy consciente que Él me ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, y nos ha hecho aptos, o sea, no éramos, pero aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, entonces eso te da proporción. Y te ayuda a no agüitarte, no distraerte, no sentirte agobiado y seguir hablando y seguir haciendo lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No necesito mucha sabiduría para saber levantar un pleito, ¿verdad? Pero sí necesitamos sabiduría para resolver eso. No simplemente apláquense,
Así, sales con la espátula de la cocina, tus dos hijos están peleándose, ya rompieron un florero y apláquense, se van a aplacar, pero no van a saberlo hacer y no van a saber por qué. Y su única sabiduría o inteligencia va a ser: no le hagas enojar a mamá. No, cuidado con el florero, cuidado con tu hermano, cuidado en la sala, simplemente eso. Y muchos lo que han adquirido en las iglesias es cómo no llamar la atención, cómo evitar que te exhorten o te llamen la atención, o el que el pastor te eche una indirecta desde el púlpito. Entonces aprendes a cuidar de eso, pero eso no es sabiduría. ¿Te das cuenta? Porque no te ayuda a vivir, solo te ayuda a evitar zapes en la iglesia. Y necesitamos sabiduría en todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Entonces el fruto de justicia, la justicia de Dios, se siembra en paz. Y flores siempre hay, piropos siempre hay, pero el fruto trae semilla. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una cosecha en todo eso. Y necesitamos ir caminando hacia eso. ¿Nunca sembraste una hortaliza de niño? O en un vaso así meten un frijol y así, y por fin brota y ahí están todos los frijoles, y luego llega un puente largo y todo se muere en el aula y la maestra se le olvidó. Entonces, pero cuando ves esto, ¿nunca sacaste las zanahorias para ver si ya estaban? ¿Ok? Paciencia. Si entiendes eso, es un fruto y hay una cosecha y hay un proceso, y necesito sabiduría para ese proceso. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias porque la gracia ha sido derramada. La derramaste sobre tu Hijo Jesús, pero también nosotros ya recibimos tu gracia, y gracia sobre gracia derramando sobre nosotros. Y necesitamos entonces que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que dignos de ponerse sobre un altar, que puede ser ofrecido lo que yo digo a ti, primeramente, para poder convidar a cualquier otro lo que digo. Necesitamos sabiduría en lo que vivimos y enfrentamos, y cómo desempeñar 1000 tareas en nuestra vida. Necesitamos sabiduría. Y ya nos damos cuenta que si es sabia mansedumbre, no tiene caso querer ser sabio nomás para que me digan sabio, sino necesitar nosotros una transparencia en nuestra vida, que vean quién realmente puso el favor, quién derramó la gracia, quién regaló la sabiduría abundantemente. Necesitamos, Señor, saber qué hacer. Necesitamos saber cómo hacerle. Necesitamos entender por qué hacerlo así. Necesitamos que el mismo Jesucristo viva en nosotros, y caminando en Él y Él en nosotros, que se vea qué es esto, la sabiduría que desciende de lo alto. Señor, el mundo alrededor de nosotros no lo vende, no lo tiene. Y sí necesitan todos. Entonces nos presentamos ante ti como hombres y mujeres que luego no sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarnos, no sabemos cuándo callarnos, no sabemos reducir o ampliar. Faltos totalmente, Señor. Pero si a alguno le falta sabiduría, que le pida a Dios, y te estamos pidiendo, Señor. Danos la sabiduría que es de lo alto, que es como eres tú, Señor. Tenemos gente que quisiéramos hacerle entender quién es Jesucristo y no hemos podido. Necesitamos sabiduría. Hay gente que ya no quiere escuchar nada, pero sí puede ver. Entonces necesitamos sabiduría en cómo vivimos. Señor, necesitamos todo lo que eres tú. Y para eso entendemos que vas a tener que deshacer algo que soy yo, mi soberbia, mi propia sabiduría, mi confianza en mí.
que yo ya sé hacer, yo ya sé cómo hacerle y yo ya sé por qué. Y tú puedes cambiar todo eso, Señor. Y nos presentamos ante ti por eso también. Y te pedimos así, haciendo esto, Señor, y solo por esto, glorifica a Jesucristo en nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén.